Shalom. Vamos a continuar con nuestro estudio semanal de la Torá. Ahora estamos en la Parashat Yitro, capítulo 18, versículo 1, y vamos a llegar al versículo número 12. Leemos en la Torá. Oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo que había sacado a Adonai a Israel de Mizraim. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Ziporá, mujer de Moshe, después que Moshe la había enviado, y a sus dos hijos, que el nombre de uno era Gershón, porque dijo, peregrino fui en tierra extranjera, y el nombre del otro, Eliezer, porque el Elohim de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada de Paró. Vino Yitro, suegro de Moshe, y los hijos y la mujer de Moshe, a donde estaba Moshe, al desierto donde él acampaba allí, frente al monte de Elohim. Y dijo a Moshe, yo soy tu suegro Yitro, que vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces salió Moshe al encuentro de su suegro, se prosternó, lo besó, se preguntaron uno al otro por su paz y entraron a la tienda. Refirió Moshe a su suegro todo lo que había hecho Adonai a Paró y a Mitzrayim por causa de Israel y todas las tribulaciones que habían encontrado en el camino y que los salvó Adonai. Se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Adonai a Israel, pues lo había salvado de manos de Mitzrayim. Y dijo Yitro, bendito sea Adonai que salvó a ustedes de mano de Mitzrayim y de mano de Paró, salvando al pueblo de estar debajo de mano de Mitzrayim. Ahora sé que solo es grande Adonai sobre todos los ídolos, porque la misma cosa que premeditaron les ocurrió a ellos. Tomó para ofrendar Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vinieron a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Bien, en esta primera lía, la parasha Yitro, precisamente va a hablar de este personaje de Yitro, el suegro de Moshe, quien había quedado en custodia de la esposa, de su hija, de la esposa de Moshe, y de sus dos hijos, Gershón y Eliezer. Y ahora, después de el acontecimiento en el cual el pueblo de Israel había salido en libertad y ya estaba a salvo de cierto peligro, entonces Yitro va en busca de Moshe para dejar a su esposa y a sus dos hijos, la esposa de Moshe y a sus dos hijos, con él, para que ya esté la familia reunida después de que el peligro se ha quitado. Obviamente, Yitro es una persona importante también en el pueblo de Midian, y ahora se va a encontrar con Moshe Rabenu, también una persona importante, por supuesto. Se va a establecer esta situación de dos hombres con importancia. Moshe Rabenu se levanta delante de él, hace llamar a los ancianos de Israel para que también lo conozcan. Es una persona importante, Yitro es suegro de Moshe. Entonces Moshe le da una buena recepción, mucho antes, porque es su suegro, mucho antes que este Yitro, porque Yitro va a terminar haciendo holocaustos y ofrendas delante de Akadosh Baruj Hu, con lo cual se ha determinado por medio de los Jajamim que él hizo su conversión, aceptó a Hashem como su Dios, como el Dios de Israel, también como suyo propio. Esto es lo que se va a describir en este personaje, en Yitro, acerca es el primer converso que se acerca al pueblo de Israel, y se acerca con una determinación muy importante. Él lo hace reconociendo primeramente la acción divina, la acción de Hashem para liberar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Él encuentra que es un Dios que ha hecho justicia y que ha liberado al pueblo de Israel con justicia. Y esta es la razón de por qué se acerca a él. Antes que esto ya Moshe lo está dando honor. Los ancianos de Israel están dando honor, porque toda persona es digna de honor. Aún cuando más tarde va a hacer su conversión Yitro, pero
antes de hacer su conversión ya es digna de honor. Porque toda persona en el mundo es digna de honor. Toda persona, sea judía o no, esté lista para hacer su conversión o no, esté esperando hacer su conversión o no, toda persona es digna de honor y de respeto. Sobre todo por nosotros, pues nosotros representamos a Hashem en esta tierra y Hashem quiere brindarle el respeto a todos los demás y la mejor manera de hacerlo es a través de su pueblo. Vamos entonces a conocer a Yitro a través de esta primer acercamiento para con Moshe, esta cuestión honorable en la cual estos dos gigantes se encuentran, son hombres de renombre, y finalmente cómo va a ser convencido Yitro para acercarse a Hashem. Esta es la posición más próxima a la realidad de Hashem que una persona que no conoce de él, es decir, que no es del pueblo, va a establecer. Reconocer las acciones de Akadosh Baruj Hu y reconocer la justicia que él aplica sobre todas las áreas de la vida. El hecho de que una persona reconozca esto, cualquier persona del mundo reconozca esto en Hashem, es una persona digna de alcanzar a ser parte del pueblo de Israel a través de este método de la conversión. El pueblo de Israel siempre ha estado abierto a las personas que quieran estudiar Torah, que quieran relacionarse con Hashem, siempre ha estado abierto para las personas que quieran hacer su conversión. En últimas épocas ha habido muy mala información acerca de que el pueblo de Israel no está abierto a aceptar a las personas. No es así. Siempre ha estado abierto a aceptar a las personas que genuinamente han creído en Hashem. Así que, en primer lugar, obviamente, tienen que conocer a Hashem tal como Yitro lo reconoció en aquel momento. Entonces, eso sí es parte de lo que debe de hacer la población, la humanidad, las personas, cada individuo, para poder alcanzar su conversión. Bueno, Shalom, nos vemos para la segunda aliyá.